Hola, estamos con el doctor Fritz Thomas, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, y vamos a conversar brevemente sobre Milton Friedman. Desde el punto de vista de Friedman, doctor Thomas, ¿qué papel tiene la política monetaria en el manejo de los ciclos económicos? Bueno, es una pregunta interesante que tiene dos aspectos o dos lados, porque cuando hablamos de un ciclo, estamos hablando de un proceso de auge o de subida de la economía y luego un proceso de baja o de recesión para llegar incluso a una depresión de la economía. Entonces un ciclo tiene varios componentes, tiene el periodo de auge, tiene el periodo, digamos, de inflexión, donde las cosas ya a un máximo empiezan a cambiar, y de ahí tiene la reversión, donde viene la depresión. Entonces podemos dividir esa respuesta en dos partes. La primera sería el papel que juega la política monetaria en el auge, y después el papel que juega la política monetaria en tratar de salir del contrario del auge, que es el bajón o la recesión o el estancamiento económico. Yo creo que Friedman diría, primero, el papel que juega la política monetaria en el auge, es que el auge puede deberse en gran medida a una política monetaria demasiado flexible y demasiado interesada en tratar de estimular el comportamiento económico a través de la monetización. Por ejemplo, bajar drásticamente las tasas de interés. ¿Eso qué va a hacer? Le va a proveer de mucha liquidez al sistema, porque ahora es mucho más barato tomar prestado. Entonces, proyectos industriales, comerciales, inmobiliarios, de construcción, etcétera, que tal vez no eran atractivos a tasas medianas o altas de interés, pueden ser mucho más atractivos a tasas bajas. Por ejemplo, estamos pensando construir 10 edificios para apartamentos en condominio. ¿Okay? Si la tasa de interés está al 10%, tal vez no sea un proyecto rentable. Si la tasa de interés está al 5%, tal vez eso hace que el proyecto sea rentable. Entonces, una política monetaria demasiado laxa o exuberante puede incluso contribuir al auge. ¿Qué pasa cuando ya estamos en la parte baja, digamos, del ciclo? Ahí creo que Milton Friedman diría, hay que tener cuidado de que la política monetaria no se vaya completamente en la dirección contraria, que fue lo que, según Friedman, ocurrió, por ejemplo, en la Gran Depresión de 1929, y según Friedman, el motivo por el cual no se tuvo una Gran Depresión en el 2000, que estaría continuando hasta ahorita si fuera como la de 1929, fue por una política monetaria más orientada a la estabilidad que orientada hacia tratar de contraer o de reducir. Pero después de decir todo eso, yo pensaría que por lo que más abogaría Friedman sería una política monetaria de corte estable y transparente. Estable quiere decir sin cambios muy bruscos. Por ejemplo, hay un principio muy famoso que se conoce como la regla monetaria, propuesta por Friedman, donde él decía que las autoridades monetarias, usualmente el Banco Central, no debe de estar tratando de micromanejar la economía todo el tiempo, subiendo y bajando la disponibilidad de dinero en el mercado, sino debe de haber algún mecanismo transparente que todo el mundo conoce, que determina cómo se comporta la expansión monetaria. Él pensaba que la mejor regla era que el numerario o la cantidad de dinero en circulación aumentara al ritmo de crecimiento económico de largo plazo de un país. Entonces, por ejemplo, si el ritmo de crecimiento de 50 años, el ritmo de crecimiento promedio es 3%, entonces él pensaba, bueno, la masa monetaria debe aumentar aproximadamente 3% al año. Entonces, él no estaba a favor de tener grandes como shocks, como recetas, de cuando en vez o cada vez que al Banco Central se le ocurriera, sino él pensaba en una regla monetaria estable. ¿En qué diferiría Hayek con Friedman en cuanto a esa explicación de los ciclos?
Esa es una pregunta interesante, pero no es fácil. Es una pregunta compleja. Digamos, el enfoque de la escuela austríaca sobre el ciclo económico y el enfoque de Hayek, muchas personas no saben que Mises, en sus tiempos en Viena, era el equivalente, podríamos decir, del gerente general de la Cámara de Comercio de Viena, ¿ok? Ese era su trabajo, ese era su chance. Y eso era lo que le permitía a él, por ejemplo, dar clases en la universidad, porque ahí no le pagaban, y lo que le permitía manejar su seminario famoso, al cual llegaban muchos intelectuales y científicos muy distinguidos. Siendo el gerente de la Cámara de Comercio en Viena, en Austria, le dio su primer empleo a Hayek. ¿Okay? Hayek fue el primer director del Centro de Estudios del Ciclo Económico, ¿verdad?, que estaba en la Cámara de Comercio en Viena. Hayek se dedicó varios años a eso y por ahí es que viene mucho del trabajo que él hizo sobre el ciclo económico. ¿Okay? El enfoque austríaco sobre el ciclo económico es bastante diferente al enfoque monetarista. ¿Okay? En el enfoque de Hayek, por ejemplo, el problema que se causa por una política monetaria demasiado expansiva, como por ejemplo bajar las tasas de interés, inyectarle más dinero al sistema, es que cambia la relación entre el valor de bienes presentes y bienes futuros. El enfoque de austríaco, lo que se conoce como el ABCT o Austrian Business Cycle Theory, es que en estos periodos muy expansivos de la banca central, cuando bajan mucho las tasas de interés y hay mucha liquidez, concretamente cuando son bajas de interés no de mercado porque hay mucho ahorro, sino porque el Banco Central se esfuerza por bajar mucho las tasas de interés para tratar de provocar crecimiento, entonces esto hace que proyectos de más largo plazo parezcan más atractivos, ¿ya? Los empresarios, los inversionistas creen que están recibiendo una señal del mercado. Definamos qué es el ahorro, ¿ya? Cuando las personas ahorran, no es, como creen muchas personas, una como masa de ahorro de la que podemos hablar. Sencillamente, las personas están haciendo una previsión para el futuro. Eso quiere decir que tienen algún plan para el futuro. Las personas y las empresas no ahorran por ahorrar, sino que ahorran con un propósito, con algo en mente. Entonces ellos tienen planes. ¿Okay? Cuando bajan mucho las tasas de interés, no por mercado, porque si bajan por mercado, esa es la señal que se está dando. Hay una señal, ¿verdad?, que las personas están queriendo consumir en el futuro. ¿Okay? Cuando las tasas de interés son bajadas artificialmente, entonces esta señal que perciben los inversionistas y perciben los empresarios no está basada en los planes de previsiones de las personas, sino que está basado en el Banco Central manipulando. ¿Okay? En base a esa percepción de que habrá más consumo futuro en determinadas áreas, todos los inversionistas y los empresarios toman prestados fondos y toman decisiones de inversión de largo plazo. Okay. Como en realidad esa demanda futura no está, no representa los planes de las personas, lo que representa los planes del Banco Central. Entonces, con el tiempo no se empiezan a cumplir las expectativas. Y entonces estas empresas empiezan a tener problemas. El clásico caso de la gente que viene y hace 5 rascacielos porque cree, pero de ahí la economía baja y no hay quien los compre, ¿verdad? Entonces, en realidad, la forma de entender el ciclo es, yo diría, bastante diferente entre la escuela de Chicago, Friedman, y la escuela austríaca. Es más, uno de los elementos más distintivos de la escuela austríaca es su enfoque del ciclo. Gracias, doctor Tomás. Ha sido muy importante esa distinción desde los dos puntos de vista para entender el ciclo económico. Gracias.